Sí, ya empezó a grabar y ya podemos ver, entonces está todo bien. Me pide disculpas por los problemas técnicos y, como le dije, todas las clases ya están en el aula, incluso la clase de Kant. Entonces ahora vamos al existencialismo. El existencialismo es una corriente que nace en el siglo XIX como reacción a la filosofía de Hegel, porque para Hegel eh, todo era un absoluto y la existencia era solamente un momento del espíritu. Era una parte nomás de toda la dialéctica. Entonces los existencialistas dicen que no, que lo que habría que valorar es la existencia. Y que el pensamiento de Hegel veía la existencia como solamente un paso más, un peldaño más en el movimiento del espíritu. Y el existencialismo empieza con Soren Kierkegaard, un existencialista cristiano, de que no tocamos en el programa, pero recién adquiere forma en el siglo XX con el existencialismo agnóstico de Heidegger y Camus y el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Hablemos un poco de Heidegger. Heidegger fue posiblemente uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Sin embargo, su pasado se ve ensombrecido por la sombra del nazismo. Heidegger colaboró con los nazis. Durante el régimen nazi asumió el rectorado de la Universidad de Friburgo, creo, y hizo que muchos judíos dejasen la enseñanza. Incluso le cagó a su maestro Dussel, que básicamente fue el que le dio forma a la filosofía de Heidegger, y le cagó por ser judío. Él toda su vida compartió el ideal nazi. Posteriormente él se intentaría alejar de eso. O sea, cuando el nazismo cae, él se llama al silencio y no comenta más sobre eso, pero lo hecho ya está. Aún así, aunque sea nazi y todo, eso no hay que desmeritar su legado en la filosofía del siglo XX, pero sí hay que apuntar que él fue nazi y hay que tomar eso como un punto negativo en su pensamiento. Lo que yo creo que él era un alemán atemorizado. Heidegger, de hecho, en su discurso, cuando asumió el rectorado, él dice: Alemania está en el medio de la tormenta. Porque Heidegger tenía miedo tanto al capitalismo estadounidense y británico como al comunismo soviético. Entonces él pensaba que el nazismo era la respuesta para acabar tanto con el capitalismo nazi como con el comunismo soviético. Y creo que por eso él se unió al partido nazi. Y después supongo que en algún momento de su vida se habrá dado cuenta que básicamente la cagó, ¿verdad? Pero ya está, lo hecho está. Heidegger es considerado el primer existencialista así en serio. Aunque Kierkegaard fue el cristiano, fue el primer cristiano. Kierkegaard hablaba de la existencia como una condición de la vida. Fue Heidegger el que empezó a decir que el principal objetivo de la filosofía era el ser ahí, o sea, el ser que está aquí y ahora, o sea, el ser que existe. Aunque Heidegger decía que no era existencialista, que era ontologista es el que estudia el ser. Heidegger siempre dijo: yo no soy existencialista, yo soy ontologista. La ontología es la disciplina que estudia el ser en cuanto a ser. Pero el hecho de situar su filosofía en el ser ahí, o sea, en lo que está acá, en el aquí y ahora, eso ya le hace existencialista. ¿Qué es el ser ahí? Cuando yo digo ser, como vimos con Hegel,
Estoy hablando de cualquier abstracción. Si yo digo mesa, estoy diciendo una palabra abstracta, estoy diciendo una cosa, una palabra. Pero si yo estoy hablando de una mesa que está acá en mi comedor, que es de madera, que tiene forma oval, estoy hablando de mi mesa, estoy hablando ya de una mesa concreta, de una mesa que existe en un lugar y en un tiempo determinado. Eso es el ser ahí. Lo que Heidegger llamaba Dasein. El ser es fenómeno, es lo que se manifiesta acá y ahora. Es decir, es una cosa cuando existe. La palabra mesa no es nada si no se aplica a algo que existe, que es la mesa. Por eso existir es ser ahí. Y el Dasein propiamente es el hombre, porque el hombre es consciente del ser. Y el hombre sabe que está en un lugar y en un momento determinado. Ese es el Dasein. El ser ahí, el ser en el mundo. Entonces, tenemos que existir, implica ser. ¿Pero qué implica ser? Ser implica ser en un lugar y en un tiempo determinado. Ustedes no serían los mismos si en vez de estar acá estuviesen en Japón. Tendrían otra cultura, otra forma de ser, serían otro tipo de tendrían otro tipo de hosting, o sea, serían básicamente otras personas. Entonces quiere decir que el ser está condicionado por dónde y en qué tiempo existe. No es lo mismo si ustedes naciesen esta época del 2000 que si ustedes naciesen en los 80, 90, como yo. Ustedes, por ejemplo, estoy hablando por el rango etario, a lo mejor hay gente mayor, pero por el rango etario de la alumnos CPI, ustedes son gente que ya nació de 2000 para adelante. Usted ya nació en la era digital. La mayoría de ustedes, por ejemplo, no habrá conocido un disquete, no habrá conocido un... Entonces, ese tiempo, el tiempo en el que nacieron condiciona. También el lugar en el que nacen. No es lo mismo nacer acá que nacer en Japón, como le dije. Es otra cultura, son otras reglas. Entonces, el existir está condicionado por el tiempo y el lugar. Eso es el ser ahí. La forma en que sos, tu ser, depende de las circunstancias, del tiempo y del lugar donde naciste. No es lo mismo vivir en tiempos del siglo XXI que vivir, por ejemplo, en 1960 o vivir, por ejemplo, en la Edad Media. Pero el ser ahí también implica ser en el mundo. Es decir, que nosotros no solamente estamos acá en un tiempo, sino que estamos en un mundo lleno de cosas. Y las cosas son herramientas. ¿Qué son las herramientas? Están ahí para que nosotros usemos. Nosotros le damos sentido a la realidad. Una mesa, una silla, tiene sentido porque yo les uso como mesa, como silla. Pero también nosotros condicionamos las cosas, pero también las cosas nos condicionan a nosotros. Ustedes no tienen, se han preguntado una vez ustedes, por hacer una pregunta a ustedes, ¿hasta qué modo, hasta qué punto el celular condiciona nuestro modo de vida, nuestra forma de comunicarnos? Ustedes pueden imaginarse cómo era la comunicación antes del celular. La carta, la línea baja. ¿Ustedes alguna vez llegaron a usar la línea baja? Les pregunto el... Entonces ustedes llegaban a... Antes, cuando yo era chica, mi abuela eso no me usaba porque no quería usar el celular normal. Ana, tu abuela era la que creía habrá creído que te daba cáncer, porque eso se decía antes. No sabía usar nomás. Porque había gente
Yo conocí gente que tenía miedo de usar el celular porque decían que eso te daba cáncer. Y el celular cambió nuestra forma de comunicarnos. Esto mismo que estamos haciendo ahora es el ejemplo de eso. Nosotros estamos dando, tanto por las condiciones, esta pandemia, estamos dando clase virtual. Eso era algo imposible antes. ¿Saben cómo era clase virtual antes? Era por correspondencia. Te enviaba al profesor un trabajo por correo, vos hacías, el profesor te corregía. Esa era la enseñanza virtual antes. Entonces, y la tecnología cambia nuestra forma de ser, porque esta forma cambia, la comunicación cambia, desde la forma de comunicarnos, nuestra forma de cómo nos organizamos, cambia la forma de hacer protestas, cambia la forma de hacer estudiar, cambia la forma de educarnos, como estamos, el ejemplo que estamos haciendo ahora es perfecto. Cambia la forma de socializar. Ahora vivimos en la época de las redes sociales, Facebook, Twitter. Entonces la tecnología, las herramientas, como dice Javier, nosotros le damos sentido a la herramienta, pero también las herramientas forman nuestro ser, establecen nuestro ser. Entonces la tecnología está condicionada por la época en que vivimos. Yo recuerdo, y yo nací en el 86. Recuerdo que en el 1991 yo tenía 5 años cuando llega la consola Sega. La consola de Sega de 16 bytes, la que tenía el Sonic, la Genesis de 16 bytes. Y 16 bytes era una barbaridad para la época, era una monstruosidad. 16 bytes ahora no es nada. No es nada 16 bytes ahora. Esta porquería tiene muchísimas veces más que todos los juegos, 300 juegos Sega te pueden entrar en un CD. Y si yo traía del viejazo. Entonces la tecnología va cambiando nuestra forma de recrear, nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de comunicarnos. Cambia la industria de la música, cambia la industria del cine, cambia la educación. Entonces también nos va condicionando a medida que nosotros también le condicionamos la tecnología a las cosas, como diría Heidegger. Heidegger no habla de la tecnología. Ser ahí también implica ser con los demás. Nosotros al existir estamos coexistiendo con otros. Y nosotros nos determinamos nosotros mismos abriéndonos a los otros. Nuestro carácter, nuestra forma de ser se ve cuando interactuamos con los otros. Es más, hay algunos psicólogos que dicen que nosotros tenemos varias, y no es porque somos caretas, sino que nosotros nos comportamos de una forma con nuestros amigos. O sea, a lo mejor somos más sueltos, somos más relajados con nuestros amigos, tenemos unos temas. Nos comportamos de otra forma en otros grupos sociales, por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo. Nos comportamos de otra forma en nuestra familia, nos comportamos de otra forma en la iglesia. Pero siempre nosotros, al abrirnos a los demás, formamos también nuestro ser, porque los demás influyen en nosotros y nosotros influimos en los demás. Ustedes conocen seguramente el dicho de dime quién andas, te diré quién eres. Ese es el ejemplo perfecto. Tus amistades van a condicionar tu forma de ser, porque vas a compartir mucho con ellos y ellos vas a aprender mucho de ellos, ellos van a aprender mucho de vos, vas a sacar muchos gustos, te van a enseñar su música, y vos también le vas a mostrar a ellos tus gustos y van a aprender. Entonces los dos van a interactuar. Entonces ese es el ser con los demás. Vos te abrís a los demás y los demás influyen en los demás y los demás influyen en vos. Después tenemos el ser para la muerte. Todos nosotros los humanos somos, pero la ventaja y la desventaja del hombre
es que este es consciente de que un día va a morir. Hay un filósofo llamado Norbert Elias que sostiene lo siguiente. Norbert Elias dice, si yo le atrapo a una mosca, esa mosca va a luchar por vivir, va a tener miedo, va a querer escaparse. Y yo le suelto a la mosca y la mosca se va a escapar. Va a huir, va a tratar de alejarse de mí. Pero después la mosca no va a pensar en, casi me morí, tengo que pensar en mi jubilación de mosca, toda mi vida pasó en no. La mosca es consciente en cierta forma de la mortalidad, pero la mosca no piensa en la muerte. La mosca solamente ve la muerte cuando es una amenaza, cuando hay un predador, ahí es consciente de la muerte. Pero la mosca no es consciente en su vida diaria de mosca, no es consciente que se va a morir. O sea, vos le ves a tu perrito, a tu gatito ahí acostado, y el perrito gatito no está pensando, ¿qué va a pasar de mi humano cuando yo me muera? Y si mañana me muero, el ser humano es el único animal que es consciente de su mortalidad y que piensa en la muerte. Y de hecho nosotros somos seres para la muerte en el sentido en que todo lo que hacemos, lo hacemos a sabiendas de que vamos a morir. Por eso hay gente que quiere escribir un libro para dejar un legado. Por eso hay gente que quiere hacer algo para ser famoso, para que la gente le recuerde. Por eso hay gente que quiere tener hijos, porque sabe que se va a morir y tiene que dejar un legado. Por eso nosotros pagamos jubilación IPS, porque sabemos que no vamos a vivir para siempre. Por eso la gente hace testamento. Entonces, la vida es ser consciente de que vas a morir. De hecho, la muerte es la única certeza absoluta. Ustedes no saben qué van a comer mañana, no saben si van a ingresar en este cursillo, pero tienen por seguro que un día, espero que dentro de mucho, van a dejar de existir. Y eso nos lleva a dos formas de afrontar la muerte. La primera forma es a través de la existencia auténtica. Es decir, cuando aceptas tu destino y vivir en consecuencia de ello. Afrontar la muerte con angustia, no con miedo. Y después está la existencia inauténtica, que es la que negás tu contingencia y vivís por otro en vez de vivir por vos mismo. Y afrontar la muerte con miedo. Buscando un ejemplo para la otra sesión de cursillo, me di cuenta que un ejemplo perfecto para explicar este tema de la existencia auténtica y inauténtica en Heidegger es la obra de Harry Potter. La obra de Harry Potter es una excelente metáfora de cómo afrontar la muerte. De hecho, tiene una parábola. No sé si ustedes leyeron los libros, vieron las películas de Harry Potter, supongo que sí. Que es la parábola de los tres hermanos. Los hermanos Peverell, que se encuentran con la muerte. Y la muerte, como es más viva que ellos, les engaña y les dice que les va a dar a cada uno lo que quiere. Una cosa. El primer hermano pide poder, pide una varita. Entonces la muerte le da la varita más poderosa, que es la varita de Sauco. El hermano del medio quiere burlarse de la muerte y le pide la piedra para resucitar. Quiere burlarse porque tiene miedo, porque no quiere morir, porque tiene miedo a la muerte. No quiere aceptar la muerte. En el fondo no quiere aceptar la muerte, tener miedo a la muerte. Entonces pide la piedra de la resurrección. Y el tercer hermano, que también tiene miedo, pide una capa de invisibilidad. Ahora, el tercer hermano después se preparó, se escondió de la muerte con su capa, pero cuando estuvo preparado para la muerte, se quitó su capa y la muerte le llevó tranquilo. A diferencia del primer hermano, que por culpa del poder que pidió terminó muriendo porque le mataron para quitarle la varita, y el segundo hermano que murió suicidándose porque vio que la muerte era insuperable,
porque le revivió a su esposa, pero ya era un espectro incorpóreo. Entonces, porque recuerden que en Harry Potter no hay magia que pueda revertir la muerte. Entonces el tipo... Y eso también un paralelismo entre Voldemort, que era el malo, y Harry, que era el bueno. Porque Voldemort afrontaba la muerte con miedo. Voldemort tenía miedo a morir, por eso partió su alma en 7, por eso... Perdona a los que no leyeron o no vieron las películas, estoy spoileando, pero creo que todo el mundo... Voldemort partió su alma en 7 porque él tenía miedo de morir. Y Harry se convirtió en el maestro de la muerte porque él aceptó la muerte. Igual que el hermano menor que pidió la capa de invisibilidad, que aceptó la muerte y la recibió como una amiga. Entonces esa es la resistencia auténtica. La resistencia auténtica sería Harry, que es consciente que va a morir, tiene angustia, pero acepta. Y la resistencia auténtica sería Voldemort, que tiene miedo a la muerte, que no quiere morir y afronta la muerte con miedo. Eso, justamente en la clase de se me ocurrió ese paralelismo y para que entiendan ustedes de la resistencia auténtica. Entonces eso es la resistencia auténtica, es que afronta la muerte, afronta y vive, sabe que va a llegar, pero vive, y cuando llegue el momento ahí va a estar para aceptarlo. El camino auténtico tiene miedo. Y otra característica es que la resistencia auténtica vive por sí, o sea, asume. El camino auténtico tiene miedo, no asume, siempre vive por otro, porque tiene miedo. Siempre es por, siempre, como dice Heidegger, la tiranía del se. Se dice, se piensa, nunca asume su propia vida. Porque justamente asumir eso es asumir tu mortalidad. Entonces vos siempre decís, no, él luego dijo, así luego se hace, yo no tengo nada que ver. Nunca asumís. Esa es la resistencia auténtica. En cambio, la resistencia auténtica es la que vive en su contingencia, la que acepta. Y esto, irónicamente, digo irónicamente porque Heidegger era nazi, irónicamente esto va a tomar en este tipo de afrontar la vida, va a tomar una filósofa judía llamada Hannah Arendt, va a tomar la filosofía de Heidegger. Por cierto, Hannah Arendt fue amante de Heidegger. Esa contradicción de Heidegger era nazi, pero tenía una amante judía. Amor prohibido, murmuran en las calles, pero bueno, esos son cotilleos filosóficos, ¿no? Hannah Arendt agarra esto y hace un estudio, y en base a estas dos tipos de ciencia habla de la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Se preguntarán ustedes. Cuando se le juzgó a Adolf Eichmann, que en esto se basa en Adolf Eichmann, un criminal nazi, ella esperaba encontrar un demonio, esperaba encontrar un tipo de maten a los judíos son inhumanos, esperaba. Pero no, le encontró un pobre tipo entre comillas, porque nada, por no tenía nada. Pero un tipo que decía, yo no hice nada malo, yo solo seguía órdenes, a mí me obligaron, yo no hice nada, yo soy inocente, yo. Y ahí Hannah Arendt hizo la banalidad. ¿Qué quiere decir la banalidad del mal? El mal no es el tipo que, el mal es el inauténtico, el que no hace nada, el que dice, bueno, yo sigo órdenes, y no se revela, no hace nada. El mal no está en la gente que, sino el mal está en los que no hacen nada. Cualquiera puede ser malo. Para ser malo solamente necesitas una increíble indiferencia ante los actos de maldad. Solamente necesitas deshumanizar los actos de maldad. Y esto lastimosamente, se comprobó en experimentos psicológicos. A ustedes los chicos que están en psicología tienen que saber estos experimentos que son bastante inéditos. De hecho, ahora, si ustedes hacen un experimento de la Asociación de Psicología les va a quitar su licencia. Por ejemplo, experimentos como el experimento de Milgram,
que era, le ponían a un actor en una silla que supuestamente estaba electrificada y le llamaban a voluntario y le decían, queremos hacer una prueba, le engañaban a voluntario, le decían que era una prueba de memoria. El tipo tenía que hacer una serie de preguntas y si fallaba, le daba una descarga. Busquen en internet el experimento de Milgram. Le daba una descarga. Entonces, cada vez que fallaba la descarga era más fuerte. Y el actor gritaba, gritaba y pedía por favor que se detenga, deténgase. Y el médico le decía, no, seguí. Y la mayoría, y lo bueno de este experimento, lo terrorífico de este experimento que demostró que la mayoría de la gente accedía siguiendo órdenes de electrificar a las personas. O sea, la maldad está en eso. No así, tenemos que parar con esto. Como la autoridad, como era una autoridad, supuestamente era un médico, entonces, sí, vamos a seguir. La mayoría de la gente siguió con el experimento. Poca gente fue la que dijo, no, yo no quiero más hacer esto. Hay otro experimento que demuestra esto, que es el de la prisión de Stanford. Se llama el experimento de la prisión de Stanford. A un grupo de gente se le trajo un grupo de voluntarios y se sorteó. Se dividió con papelitos en dos grupos, los presos y los policías. Un grupo iba a ser de presos, otro grupo iba a ser de policía. Enseguida los policías empezaron a ser autoritarios, altaneros, y los presos empezaron a ser sumisos, controlables. Enseguida se armó. Obviamente se fue de las manos ese experimento. Pero el caso más ilustrativo, y que se hizo una película de eso que les recomiendo, sobre todo a los que han estudiado psicología, es la película La Ola. En La Ola hay un profesor que le hace la siguiente pregunta a sus alumnos: ¿ustedes creen que puede volver el nazismo? Y su alumno dice, no va a volver nunca, jamás va a volver jamás vamos a volver a tener el régimen nazi. Y entonces el profesor hace un experimento. Bueno, vamos a hacer un experimento, dice. Vamos a formar un grupo que se le va a llamar La Ola. Y empieza el profesor haciendo cosas simples. Por ejemplo, primero exigía que los alumnos se paren cuando él viene y se sienten. Los alumnos que no hacían eso eran ignorados, tenían menos notas, y así cada vez se fue moviendo gente a la ola. Después ya exigió un saludo, que era así. Tenías que hacer así como una ola. Después ya les pidió uniformes. Tenía camisa blanca, pantalón negro, corbatita. Al final se le fue de las manos el experimento al profesor, porque terminó haciendo un grupo extremista. Los alumnos empezaban a atacar a la gente que no era de la ola, empezaban a hacer vandalismo, empezaban a hacer... O sea, básicamente el tipo formó una SS. Formó unos chicos nazis. El tipo quería hacer eso como un experimento, quería demostrar que el nazismo podía en ciertas circunstancias volver otra vez a un experimento para evitar que eso pase, pero terminó eso saliendo de control. Por eso el experimento no es ético. Por eso, si vos haces ahora eso, te van a quitar tu licencia de psicólogo. De hecho, si hace eso ahora el profesor que hizo eso, si hace eso ahora, porque esto pasó en la década, creo que lo de la ola fue en la década del 70, no, 70 creo que fue. Y si eso se hace ahora, el profesor sería expulsado. Pero lo que te demuestra este experimento es lo que, cómo el mal no es algo que está así, quiero matar, sino que el mal es justamente eso, la profunda indiferencia. Tu profunda indiferencia entre las cosas que pasan, la existencia inauténtica, que vos digas, sí, no, esto pasa, se dice, se piensa, eso es el mal. Y eso demostró Hannah Arendt basándose en la filosofía de Heidegger, y quedó más que demostrado con los experimentos que le cité. Por último, lo que vamos a ver de Heidegger es el tema del lenguaje. El lenguaje, dice Heidegger, él describía como la casa del ser. La esencia de lo que hacen las cosas es que comuniquemos. El hombre le da la condición de ser a las cosas cuando habla. Sin el lenguaje nosotros no podíamos relacionarnos. Por tanto no seríamos humanos, porque acuérdense que el ser implica ser ahí y ser con los demás. Y sin el lenguaje no podríamos relacionarnos, entonces básicamente no podríamos ser. No podríamos entrar con amigos, entonces no podríamos aprender, entonces ¿qué seríamos? El lenguaje es lo que le da el ser a las cosas. Y yo ya les di un ejemplo de esto en las clases, sobre todo creo que cuando estaban los sofistas, les di un ejemplo
a ustedes con el tema de el guaraní y el verde. A ver si alguien se acuerda cómo se dice verde en guaraní. ¿Alguien se acuerda cómo se dice verde en guaraní? La verdad que no me acuerdo, profe. Joder. ¿Y cómo se dice azul? Joder también. Porque para guaraní, verde y azul eran lo mismo. El guaraní no distingue el verde del azul. Entonces, ¿cómo vos le explicás a un guaraní que esto es verde y esto es azul? ¿Cómo le explicas eso? Profe, ¿Sí? encontré en internet que verde se dice sal. Sayuno es amarillo. Sal. No. Pero vamos a... Verde, guaraní. O sea, que le cambiaron ya el... Ah, no. Pero acá hicieron trampa. O sea, que significa algo del color de las frutas que maduran. Entonces no es verde, no es la palabra verde. Es como yo, en vez de decirte rojo, te diga color de la sangre. Pero no te me está diciendo, yo te pregunté por la palabra verde. Entonces, ven, justamente este tema del saku, y me gusta que hayas dado este ejemplo, porque ahora estoy viendo y aprendí algo nuevo. Este color, justamente estos saku dicen así, porque hay un problema al definir verde y azul, no podemos distinguir. Otro ejemplo de los guaraníes. Ustedes sabían que, según el libro de José Manuel Paramás, los guaraníes solo podían juntar hasta 4. PTI, Mocoin, Bojapú y Lundu. Después ya decían Po, que es la mano, o que decir mano. Y cuando eran más de 5, según el libro de José Manuel Paramás, ellos decían Jeta. Entonces, ¿cómo vos le explicas que es un 6 a un indio guaraní si él no tiene la noción de 6? No hay un ser, no le dio un ser, diría Heidegger, al 6. El 6 no es, el 6 es mucho para ellos. A partir de cuando era más de una mano, él decía, por eso que cuando vinieron los jesuitas tuvieron que inventar el tema Mocointeí, Mocoinay, Mocoiní, Mocoirundú, hasta llegar a... Por eso nuestra numeración de guaraní es complicada. Pero no crean que es solamente guaraní el idioma, que no estoy... Nuestro idioma solamente tiene una forma de decir blanco, y para el esquimal hay 20 formas de decir blanco, o sea, 20 colores blancos. Para guaraní el blanco este de acá se dice de forma distinta que el blanco este de la hoja, y se dice de forma distinta que el blanco porque hay más de 20 clases de blanco para guaraní. O sea, no es solamente... igual que la palabra amor. Para nosotros la palabra amor es genérica, en cambio el griego tiene el philos, que es amor, el amor en el sentido más puro de la palabra. Tiene el eros, que es el amor ya más en sentido sexual. Y tiene varias así. Entonces tiene varias clases y nosotros decimos todo. Y los yankees sí que es peor, porque I love you significa te quiero o significa te amo. Entonces vos, cuando un yankee te dice I love you, uno sabe si te está diciendo que te quiero o que te está diciendo que te ama. Vos tenés que interpretar en el contexto que te dice para saber qué es lo que te está diciendo. Entonces por eso el lenguaje es lo que hace el ser a las cosas, y por tanto hace que forma parte del ser del hombre. Porque el lenguaje, nosotros al comunicar, no le estamos dando ser a las cosas.
Una cosa que no tiene nombre es una cosa que no es. Cuando la nombramos a una cosa, esa cosa recién es. Cuando los guaraníes dicen ese salcu, no sé qué, ahí le están dando un ser al verde. Porque ellos no tienen una palabra para el verde. Entonces, por eso el lenguaje es la casa del ser, y es lo que hace que nosotros podamos comunicarnos, que podamos socializar. Ahora hablemos de Jean-Paul Sartre. Para entender a Sartre hay que entender su vida. Van a ver por qué les digo. Sartre nació en 1905. Eso quiere decir que tenía 1905, 1915, 10 años. Tenía 12 añitos por ahí cuando empezó cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Y tenía 1905, 15, 25, 35, tenía 34 años. Tenía un año menos que yo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes se imaginan lo que es ser parte de una generación que vivió 2 guerras mundiales? ¿Se imaginan que ha de pesar de la vida esa generación que vivió primero la Primera Guerra Mundial, y después vivió la secuela que fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Tienen idea de la visión del mundo que va a tener esa generación? Y obviamente lo que esa generación se preguntaba es el por qué. Y eso no solamente era Sartre. Varios intelectuales. Y también está el caso de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psicólogo que tuvo la mala suerte de ser judío en el momento y en el tiempo equivocado, y que fue enviado a un campo de concentración. Y lo primero que se preguntó fue ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que ser? ¿Por qué yo qué hice para que me...? Y después se preguntó si valía la pena seguir viviendo. Después llegó a la conclusión de que sí, que valía la pena seguir viviendo. Y explicaba cómo él, por ejemplo, se buscaba cualquier cosa para afeitarse, porque si te veían mal o con cosas ya te llevaban a la cámara de gas. Si te veían mal y está enfermo, no puede más trabajar, hay que matarle. Explicaba cómo, por ejemplo, él no era de los primeros en irse a comer, porque todos los días le daban sopa y la sopa se quedaba más espesa ahí abajo, entonces se alimentaba más si comía de la parte de abajo. Entonces él esperaba a que ya varios empiecen a comer para él continuar comiendo la sopa. Entonces Viktor Frankl sobrevive, y después cuando Viktor Frankl vuelve a su casa se da cuenta que toda su familia fue exterminada. Entonces ahí se pregunta él qué sentido tiene seguir con esto, y ahí él hace todo su libro y toda su psicología en base a eso, a preguntarse el sentido, el por qué. Y bueno, toda una generación es la que se pregunta el por qué. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y entre eso estaba el pobre Sartre. Aparte de esto, Sartre creció sin figura paterna. Sartre, literalmente su papá dijo: voy a irme un rato a montar a caballo, y se fue. Se fue, nunca más volvió. Por suerte para él, su abuelo tenía una gran biblioteca y él se crió así, y se hizo un intelectual reconocido. Y obviamente bajo estas circunstancias el tipo se hizo un rebelde. Apoyó los gobiernos de izquierda de Mao Zedong, estuvo en la manifestación del 68, se sacó una foto con el Che Guevara, tenía de pareja sentimental a Simone de Beauvoir, que es la referente de lo que llamamos la referente del feminismo contemporáneo, Simone de Beauvoir. Era simpático porque ella tenía una relación free, una relación libre, pero cuando Sartre se metió con una periodista, no me acuerdo que se llama esta periodista, Simone de Beauvoir
armó un escándalo. Y cuando Simone de Beauvoir se metió con Nelson Algren, que era un novelista, Nelson Algren, Sartre armó un escándalo. O sea, eran relación fría. Yo me comprometo con quien quiero vos también, pero cuando uno de los dos hacía eso, el otro le celaba. ¿Sí? Entonces al final no era otra vez free su relación. Pero sí que la filosofía de Sartre influyó mucho en Simone y eso influyó mucho en el feminismo de la tercera ola. Todo esto quiero que entiendan para que vean el contexto de la filosofía de Sartre. Sartre distingue entre dos formas de ser. El ser en sí y en cosas para sí. El ser en sí está en las cosas. Las cosas sencillamente son, están ahí. Y por tanto carecen de sentido. Ahora en cambio el hombre no es solamente en sí, sino que es consciente de que está en el mundo. Entonces el hombre se diferencia de las cosas porque es consciente. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Alguno de ustedes, voy a hacer una pregunta, no me tomen a mal, ¿alguno de ustedes le leyó a Paulo Coelho? ¿Quién de ustedes le leyó a Coelho? Bueno, yo sí le leí a nadie le leyó a Coelho. Bien, nadie, hay que leer de todo. Yo le leí a Coelho. Y la premisa de Coelho es que cuando vos te esforzás, el universo conspira a tu favor. Si vos lo deseas, el universo te va a dar lo que vos deseas. Siempre y cuando vos te esfuerces por lo que vos deseas. El universo va a recompensar tu esfuerzo. Sartre decía, no, el universo es indiferente a tu dolor. Al universo no le importa al universo tu dolor. El universo es indiferente. El universo sencillamente es indiferente. El universo no tiene sentido, carece de sentido. Al universo no le importa que a vos te guste ese chico o esa chica. Al universo no le importa que vos quieras ser un profesional. El universo no tiene conciencia, no tiene sentido. Las cosas sencillamente están ahí. Al universo, como le dije, el universo no sabe quién sos. Es indiferente a tu dolor, a tu alegría, a todo. El hombre, en cambio, es consciente de sí mismo. Como dijo Heidegger, Sartre se basa en esto, Heidegger, el hombre está en el mundo. Por tanto se diferencia a esta época, a diferencia del mundo que es nomás, el hombre tiene que estar. Y ello implica, la hipótesis central de Sartre, es que la existencia precede a la esencia. Es decir, a diferencia de lo que decían los pensadores anteriores a Sartre, que existir implica ser en acto, como decía Aristóteles y Santo Tomás, decían, existir es ser en acto. Pero para Santo Tomás, la existencia precede a la esencia. O sea, a diferencia de los animales y de los otros, nosotros tenemos que existir primero y después ser. Me explico. Un gato ya nace siendo un gato, ya tiene todo lo que tiene que tener para ser gato. Ya se forma sus garritas, se forma su cola, se forma su orejita, se tiene el olfato ya para, y todo eso está para que haga sus cosas de gato, cazar, comer, dormir. Entonces el gato ya está programado para ser gato, ya tiene su gateidad, decía Heidegger, porque Heidegger hablaba así. El gato ya tiene su gateidad, quiere decir que ya tiene todo para ser gato, nace siendo un gato. Entonces un gato, para ser gato solamente tiene que ser gato. Un perro para ser perro solamente tiene que ser perro. Una planta para ser planta solo tiene que ser planta. Pero el ser humano no. ¿Qué tiene que ser humano para ser humano? El ser humano nace y no tiene una esencia predefinida. Tiene que hacerse su esencia. Tiene que ser psicólogo, médico, enfermero, padre, pareja. Tiene que ser hijo, tiene que ser... Entonces tu vida se basa en tenés que ser. Porque vos te vas formando. Primero tenés que ser un buen niño, después tenés que ser un buen alumno, después tenés que ser
un profesional, después tenés que ser padre, después tenés que ser padre o madre también. Tenés que ser. Entonces, sos un proyecto. Vos te haces a medida que vas existiendo. Por eso la existencia precede a la esencia, porque primero existís y después sos. Entonces llevan a náusea, lo que nos lleva a la náusea. Nosotros, decía Sartre, estamos arrojados al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nacimos, nosotros no pedimos nacer. Ninguno de ustedes dijo quiero nacer en Paraguay en pleno siglo XXI, durante la presidencia de fulanito. No, nadie dijo eso. Nadie pidió nacer. Nadie decide cómo, cuándo ni dónde nacer. Vos sencillamente sos arrojado al mundo. Y como vimos, el mundo carece de sentido. El mundo carece de sentido. Y eso hace que nosotros estemos obligados a darle sentido al mundo. Pero acá hay un problema, que es la muerte. Sin importar qué sentido le dé a tu existencia, la muerte llega. Sartre decía, el hombre es un paréntesis entre dos nada. O sea, de la nada venimos y a la nada nos vamos. No importa que vos nazcas y no importa que vos llegues a ser millonario, tener el trabajo, familia, no importa que vos cumplas con todos los objetivos de tu vida, la muerte va a venir y va a poner todos tus logros en cero. Lo que nos lleva a la pregunta de qué sentido tiene la vida si todo lo que hacemos es anulado con la muerte. Vos me puedes decir, pero profe, el legado que dejamos y todo, pero eso ya no estás ahí. Tu proyecto termina contigo. Pero la futura generación a lo mejor, pero ya no estás. Tu proyecto, lo que sos vos, termina ahí. Entonces, hagas lo que hagas, logres lo que logres en tu vida, la muerte llega para borrar, para poner en cero otra vez todo. Cualquier sentido que hayamos forjado en nuestra vida es anulado por la muerte. Por tanto, decía Sartre, por eso el hombre es una pasión inútil, un proyecto que nunca va a construir. El hombre es como el Metrobús, un proyecto que nunca va a terminar, que siempre va a quedar inconcluso. Eso decía nuestro amigo Sartre. Y eso, la pregunta por el sentido de la vida, a eso Sartre responde, el sentido de la vida no existe, no hay sentido. Pero esperen que esto se pone mejor. Esperen que esto se pone mejor. Porque está el problema del otro. Sartre decía que no solo yo debo darle sentido al mundo, sino que el otro también debe darle sentido al mundo. O sea, yo nazco en un mundo que no tiene sentido y yo le tengo que dar sentido a ese mundo. Porque el universo, como dijimos, no tiene sentido. El universo está, sencillamente está ahí, es indiferente. Y nosotros tenemos que darle sentido. Aunque es inútil porque nos vamos a morir, pero tenemos que darle sentido. Pero también, para empeorar las cosas en el mundo, están los otros. Y los otros también tienen que darle sentido a las cosas. Y darle sentido a las cosas implica darle sentido a los demás. Por eso decía Sartre que el otro me cosifica. Pues cuando quiere dar sentido a las cosas me convierte en un objeto. O sea, al dar sentido a su mundo, el otro me hace cosa a mí. El otro me cosifica, decía Sartre, me hace cosa.
Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando vos te subís a un colectivo, pones tu tarjeta Yaja o más ahí. Te sentás. Vos no pensás, vos le mirás al chofer y no pensás, ese chofer, el chofer, no pensás si el chofer está conforme con su vida, en si le da algún sentido, cuál es su propósito, cuáles son sus metas, sus sueños, sus logros, sus preocupaciones. Vos no pensás en la asistencia del chofer, vos pensás en el chofer como alguien que te tiene que llevar del punto A al punto B. Entonces el chofer se convierte en una cosa que tiene que llevar del A al B. A vos no te preocupa la vida personal del chofer, ni sus problemas, ni sus sueños, ni su esperanza. Te preocupa que el chofer te lleve a ese lugar donde querés irte. Y al chofer, viceversa también, porque en doble sentido es. Al chofer tampoco le importa quién sos vos, por qué te subiste al colectivo, cuáles son tus sueños, tus metas, tu esperanza. Si estás conforme con tu vida, si no estás conforme. Al chofer no le preocupa eso. Al chofer lo único que le preocupa es que vos te vayas ahí, que atrás hay lugar, podés moverte todavía más atrás. Eso es lo único que le preocupa al chofer. Entonces, vos le cosificás al chofer y el chofer te cosifica a vos. Cuando vos te vas a un bar a tomar y le ves a un chico o una chica, depende de dónde, le ves en el bar, te llama la atención. Vos no pensás, debe ser una persona con sueños, metas, tiene su existencia, sus valores, Vos pensás, mira un poco, qué interesante. O sea, directamente ya le cosificas. Y de hecho eso se ve hasta en nuestro lenguaje. Nosotros decimos mi amigo, mi mamá, mi compañero, mi colega. De igual forma que, de la misma forma decimos mi taza, mi cuchara, mi mochila. Entonces, en nuestro lenguaje mismo vemos que las personas, para nosotros, son eso, son cosas. Nosotros le cosificamos a las personas y las personas nos cosifican a nosotros. Por ello se aprecia que es imposible la comunicación con el otro, porque el otro siempre me va a ver como una cosa. ¿Por qué me va siempre como una cosa? Porque el otro quiere dar sentido a su mundo. Entonces el otro te pone una jerarquía. Fulanito, amigo. Menganito, profe. Sultanito, amigo de mi amigo. Entonces así el otro te ordena. Cuando el otro conoce, te pone una jerarquía, te ordena. Y ahí te hace cosas. Ya te cosifica. Y vos haces lo mismo con el otro. Por eso es imposible la comunicación con el otro. Cuando nosotros vemos al otro, le vemos en función de nosotros mismos. Y el otro también nos ve en función de sí mismo. Entonces nosotros dos nos cosificamos. Por eso Sartre decía que el otro es mi infierno, el infierno es el otro. Porque sin importar sus intenciones, les ves como una cosa. Vos decís, mi novio, mi novia, mi amigo, mi mamá, mi papá, de la misma forma que decís, mi perrito, mi gatito, mi cuchara, mi plato. Y es denso eso, cómo le cosificamos a la gente y cómo la gente nos cosifica. Por eso Sartre decía, el infierno, decía Sartre, son los demás. Pero entonces, profe, si la vida no tiene sentido y si el otro es un infierno y si todo y está todo malo, entonces ¿qué nos queda, profe? Decimos algo positivo, profe, antes que nos suicidemos todos acá en la clase. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda la libertad. Lo único bueno de que el mundo no tenga sentido, de que el universo sea indiferente a tu dolor y de que el otro tampoco tenga sentido, que vos tengas que darle sentido al otro, lo único bueno es la libertad.
Porque al no tener sentido, nada, nosotros tenemos que hacer el sentido. Entonces somos libres de dar el sentido que queremos a nuestra vida. Pero Sartre decía, no solamente somos libres, sino que estamos condenados a ser libres. Al vivir en un mundo carente de sentido, estamos condenados al sentido del mundo. Y eso nos hace que estemos condenados a elegir. Incluso al no elegir, estamos haciendo una elección. Yo sé que para ustedes, sobre todo entre ustedes que son la generación más joven y más defraudada con la política, el tema de no votar para ustedes, porque todos son lo mismo, todos son una porquería, el tema de no votar, que yo comparto con ustedes esa visión que en cierta forma es cierta, pero el tema es que tu no elección, al elegir por ejemplo no votar, le está dando la ventaja, sí o sí, tu no elección va a darle ventaja a uno de los candidatos. Entonces tu no elección es en sí una elección. Porque el candidato que más pueda reunir, más gente pueda reunir, se va a beneficiar de tu abstinencia. Entonces, aunque vos no elegiste, sí elegiste. Por eso estamos condenados a elegir, porque tu no elección es en sí una elección. Cuando los alemanes invadieron Francia, Sartre dijo que Francia nunca fue tan libre como durante la invasión de los nazis. ¿Por qué? Porque la invasión de los nazis te forzaba a elegir. O colaborabas con los nazis o te oponías a los nazis. Y toda esa gente que fue indiferente, que no se quiso meter, que se quedó encerrada en sus casas, toda esa gente que fue indiferente, al final eligió, porque esa indiferencia era otra vez ayudar a los nazis. Por eso Sartre decía, nunca Francia fue tan libre como durante la invasión nazi, porque la invasión nazi forzó a la gente a elegir. Y nosotros estamos condenados a elegir aunque no elijamos. Yo creo que es una postura válida el decir, no, yo no quiero elegir nada, porque la verdad que muchas veces de ganas no te dan de irte a perder tu tiempo en votar, porque no tenemos mucho de dónde, pero eso no quita el hecho de que aunque vos no te vayas a votar, tu no votar le va a beneficiar a uno de los candidatos. Esta noción de libertad le conduce a Sartre al ateísmo, porque Sartre decía que la libertad, que Dios no puede existir en un mundo donde hay libertad, porque esto, dice Sartre, si Dios existe, esto anularía mi libertad. ¿Por qué si Dios existiese se anularía mi libertad? ¿Por qué? Porque si Dios existiese quiere decir que nosotros tendríamos un propósito y tendríamos una misión en la vida y tendríamos básicamente y si tenemos un propósito y una misión en la vida quiere decir que no podemos elegir. Quiere decir que todo ya está predestinado, quiere decir que todo ya está establecido, por tanto quiere decir que nuestra existencia ya tiene un sentido, pero es un sentido impuesto por el otro. Es un sentido, por tanto, que no es mío. Entonces yo no soy libre. Por eso Sartre dice que Dios en última instancia no puede existir, porque eso sencillamente anularía mi libertad. Por eso Sartre es ateo. Ahora, la libertad también implica asumir la responsabilidad de mis actos y afrontar las consecuencias de mis decisiones. El hombre, decía Sartre, es libre, responsable y sin excusas. Si vos sos libre de elegir,
también tenés que ser libre de afrontar tus fracasos. Porque si vos te cuidas en el otro, quiere decir que no sos libre. Quiere decir que le tirás la pelota al otro. Que está dejando, por tanto, que el otro... O sea, vos cuando sos libre, vos decís, yo quiero hacer esto, y entonces vos tenés que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Si vos decís, yo quiero... un ejemplo puede ser... Si vos decís, yo quiero votar por este candidato, cuando el candidato empieza, vos no podés culparle a otra persona por el voto, más que a vos. Tenés que asumir si voté. Si vos querés decir, yo quiero esta carrera, tenés que asumir tu carrera con los pros y los contras que tiene la carrera. Si vos, por ejemplo, querés decir, yo quiero estudiar medicina, después no podés quejarte porque tengo que estar 24 horas de guardia, porque tengo que estar... Tenés que asumir la responsabilidad de tu acto. Una vez que voy a hacer las cosas, tenés que asumir la responsabilidad de tu acto. De tus logros y de tus fracasos. Si vos hiciste una cosa y no te salió como querías, tenés que asumir, vos. Esa es la asistencia auténtica, el que asume, que dice, esto me pasó a mí, el auténtico es el que le culpa al otro. No, lo que pasa es que esto pasó, luego esto. El que siempre le culpa al otro es el inauténtico. Y acá volvemos otra vez al tema de la asistencia auténtica y inauténtica que ya tocamos con Heidegger. El ser libre es el ser auténtico, el que asume su libertad y asume sus decisiones con las consecuencias que ello implica. Si yo hice esto, esta fue mi decisión y ahora voy a afrontar las consecuencias. Si es bueno, si está bien, bien, si está mal, mal. Yo me arriesgué, me jugué por esto y si no me sale, voy a afrontar las consecuencias, pero yo me jugué por esto. Ese es el auténtico. El camino auténtico es, no, lo que pasa es que yo hice esto por esto y lo que pasa es que fulanito luego dijo que... Entonces acá volvemos otra vez a revivir un tema que ya vimos en Heidegger. ¿Qué es eso? El auténtico vive en sí, o sea, él elige, él hace su decisión. El inauténtico vive por otro, o sea, deja que el otro elija. Y ahí volvemos otra vez al famoso, yo solo seguía órdenes, que decía Adolf Eichmann, el tema de la banalidad del mal. Entonces ese es el tema con las decisiones que tomamos. Tenemos que ser conscientes de eso. Finalmente tenemos la relación de Sartre con el marxismo. Sartre fue muy crítico igual que toda la izquierda francesa, fue muy crítico del marxismo, sobre todo el marxismo en su variante soviética. Sartre criticaba el totalitarismo de Joseph Stalin. Sin embargo, la postura de Sartre era bastante contradictoria porque también afirmaba que el marxismo era la filosofía de su tiempo. Criticaba por un lado, pero también decía que el marxismo, que la filosofía de su tiempo era el marxismo. Y le criticaba a Stalin, pero se sacó foto con Che Guevara, por ejemplo. Entonces, era medio contradictorio así. Por un lado criticaba, pero por otro lado aprobaba. Él creía que el marxismo podía volver a ser humanista, que había que humanizar el marxismo. Y como el marxismo toca el problema de la libertad, entonces el marxismo toca un problema que atañe a la existencia humana, que es la libertad. Y la libertad responsable, que es la que vimos. Por eso Sartre decía que el existencialismo es un subproducto del marxismo, cosa que enojó a varios existencialistas, entre ellos el amigo de Sartre, Albert Camus, que se enojó porque Sartre quería supeditar el movimiento existencialista a el marxismo. Y esto le ganó a Sartre el odio no solo de los sectores de izquierda, sino también de la derecha. Porque la derecha le critica a Sartre por su apoyo al marxismo y la izquierda le critica porque es un marxista, por así decirlo, poser. El tipo tuvo una mancha de tallo, le sacaba foto con el Che, pero los marxistas después preguntan, ¿y dónde estaba Sartre cuando los nazis estaban por París? ¿Sartre estaba en la resistencia o estaba quejándose en los cafés? Y mucha gente le critica a Sartre eso, el que es poser. Le
critican como un marxista muy poser. Esa es la crítica que se le hace a Sartre. Entonces esta frase de Sartre fue muy polémica y le costó la enemistad de eso, le costó un pleito con su amigo, el filósofo también francés Albert Camus. Entonces ese fue el existencialismo. Como les dije, como ustedes pudieron ver, fue prácticamente un movimiento hijo de las condiciones del siglo XX, derivadas de los grandes conflictos bélicos, y es una reacción ante los movimientos incipientes. Y ante, por un lado, el capitalismo salvaje, vamos a decir, y por otro lado, el marxismo totalitario. Entonces, el socialismo sería una corriente muy influyente durante la década del 70-60. Influyó mucho en corrientes como los hippies, influyó mucho el pensamiento existencialista, hasta que surgen las corrientes críticas de la modernidad en la década del 70, 80, y ahí la filosofía en boga va a ser, vamos a decir, la postmoderna, hasta el auge del liberalismo en los 90, y después ahora la infinidad de filosofías que hay en el 2000 en adelante. Macarena, ¿Te puedo preguntar dos cosas que no tengo en mis apuntes? No es sobre esta clase de hoy. sí, Son dos cosas que no tengo en mis apuntes, ¿verdad? ¿Qué sería lo que Sartre afirmaba del marxismo? No me acuerdo. Sartre afirmaba el marxismo, que es la filosofía de su tiempo. Como el marxismo trataba de la libertad y trataba, que era justamente como vimos, el mismo tema que trataba Sartre. Entonces Sartre decía que el existencialismo es como un apéndice del marxismo. Como te dije, eso fue muy polémico y le causó la reacción causó que muchos se enojen con él, porque él quería supeditar el marxismo al existencialismo, y él quería un marxismo más humanista, o sea, un marxismo que se aleje de ese totalitarismo el que le había llevado sobre todo la variante soviética. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Mac- Macarena, Sí, te puedo hacer una última pregunta. sí, por supuesto. Sí, el método sociológico que estudia un problema a partir de su evaluación histórica, ¿cuál era? Hay dos formas de estudiar la evolución histórica: método diacrónico, que es cuando estudias las cosas de su evolución histórica. O sea, por ejemplo, yo quiero estudiar la batalla del problema de tierra, el urbanismo en Paraguay. Entonces estudio la evolución y cómo evolucionó el urbanismo en Paraguay, cómo se fue expandiendo la ciudad. Entonces voy estudiando eso, voy viendo los distintos mapas de Asunción y voy viendo la evolución histórica de la ciudad. Pero también puedo estudiar el urbanismo de método sincrónico, que es el urbanismo visto desde varias, por ejemplo, el urbanismo visto desde la perspectiva económica, cómo los polos económicos fueron, allá no tocó la historia, sino que tocó la economía, ya no es, sino que tocó de varias disciplinas, o las zonas de la ciudad, la franja de pobreza, la chacarita, el cinturón de pobreza, la zona urbana, la ciudad distribuida por clase, por ejemplo, puedo hacer eso. No es el método que estudia la evolución histórica es el diacrónico, y el sincrónico estudia desde todos los puntos de vista desde varios puntos de vista, económico, sociológico, o sea, sin tener en cuenta lo histórico, sino que desde varios puntos de vista. Te voy a dar otro ejemplo para que entiendas. Ahora justito me acuerdo, esto fue una de las últimas clases, ¿verdad? Que Sí. vimos.
Pero ahora te voy a... Estoy buscando ahora la presentación. Acá está, creo que es esta. Compartir. Acá está la presentación. Este es para que tomes nota. Te voy a dar otro ejemplo también para que entiendas. Por ejemplo, la moda. La moda yo puedo estudiar desde un punto de vista histórico. Es decir, puedo estudiar la evolución de la moda, cómo fue evolucionando la moda desde el corsé, el vestido, hasta la minifalda. Pues también puedo estudiar desde un punto de vista sociológico, por ejemplo. O sea, pues sí puedo analizar el problema de un periodo. La moda y la economía, por ejemplo. Cómo la economía va determinando los cambios de moda. Por ejemplo, el auge de las minerías determinó el auge del pantalón vaquero, por ejemplo. Porque necesitaban un pantalón resistente. Perdón, más que la minería fue el auge de la construcción, lo que determinó el auge del pantalón vaquero. Entonces ahí es un estudio. O sea que también desde otros puntos de vista se podría estudiar, no solamente desde ese punto. Sí, el diacrónico tiene la evolución histórica, el sincrónico toma de varias áreas, puede ser económico, sociológico. Okay. La moda en la sociedad, por ejemplo. ¿Cómo se va imponiendo una moda en la sociedad, por ejemplo, puede estudiar? Gracias, Marta. Hay una tesis, por ejemplo, que creo que está en la FADA, que me mostró una amiga que es cómo el arte deco vino acá. Este sería el método histórico, porque es diacrónico. Cómo el arte deco vino con los barcos, los transatlánticos que venían acá y la gente miraba las decoraciones y quería. Y entonces así vino el arte deco acá. Pero eso también puede estudiar desde el punto de vista sociológico, porque también es una cuestión de clase. Cómo la clase de esa época se quiso diferenciar y veía la moda europea de la época y dijo, esto vamos a adoptar nosotros. Entonces, cómo la moda se va, eso ya sería sincrónico. No sé si me está entendiendo la diferencia. Sí, entiendo. Gracias, profe. Perfecto. Si tienen otra pregunta, pueden... Una otra pregunta, otra inquietud, pueden compartir. Profe, Ana, vos habías dicho que dos personas le dieron forma al existencialismo. Uno era Heidegger y Kierkegaard. ¿cómo? Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Profe, ¿Sí? busqué igual en el diccionario el significado de verde en guaraní y está al también aparece over. Sí. Y jugo azul también. ¿Qué otra palabra te aparece? Ana. Y esa ahí, pero esa palabra significa... ¿Mm? Sí. Pero si vos buscas esa palabra sabe que es color de las frutas que maduran. O sea, no es verde. Ellos, es como yo te diga rojo, en vez de decir rojo te diga color de la sangre. Eso, y justamente eso denota que no tengo una definición de rojo, por eso describo con el color de la sangre. ¿Entendés? O sea, el nombre, no hay un nombre para verde. O sea, es el mismo que el azul. Entonces, por eso que tienen que diferenciar con el... Macarena. Tengo una pregunta, o sea, creo que está bien, ¿verdad? Pero por las dudas. Descartes era dualista, ¿verdad? Sí, Ok. era dualista. Descartes creía que cuerpo y alma eran sustancias separadas. Que el cuerpo era sustancia pensante y que el alma era sustancia extensa. Perdón, el alma es sustancia pensante y el cuerpo es sustancia extensa.
Y para Descartes, nosotros éramos seres duales porque tenemos cuerpo y alma. En cambio, el animal, al no tener alma, era sencillamente un robotito, era una maquinita. Un conejo era una maquinita de Dios. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra consulta que tengan? Perfecto, entonces una vez más les pido disculpas por los inconvenientes técnicos. Este programa tuve era el que estaba fallando, no estaba admitiendo y tuve que reiniciar para que pueda. Les pido disculpas por el pero por lo menos pudimos terminar las clases. Pero nomás no haber ido muy rápido. Pero por eso justamente dejo este tiempo por si ustedes tenían dudas de esta clase para poder aclarar. Espero no haber ido muy rápido y también recordarles nuevamente que ya todas las clases grabadas ya están subidas en el aula. Por la de CAM dejé otra grabación porque la grabación que era nuestra clase se estropeó, no sé qué le pasó esa vez, pero el video no se puede reproducir. Me figura como incompatible, pero ya tienen la clase de CAN, así que no se preocupen. Y quiero recordarles que la siguiente clase vamos a ver la respuesta del examen que estábamos viendo y que creo que está respondiendo, que creo que está estudiando el examen. Macarena, me parece bien que ya esté estudiando el examen, y la próxima clase en vivo y en directo vamos a trabajar en ese examen. Ya vamos a empezar el repaso y el lunes 14 van a tener el sondeo. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Chao. Nos vemos en la próxima clase.